Bendiciones, el Padre les bendiga, el Padre les guarde. Aquí estamos otra vez, así que un saludo de Shabbat Shalom, amada familia del reino. Por aquí la pastora Yasmira fue mayor y por allá nuestra salmista amada Zuleni Albornoz de Gotopo. Saludos. Shabbat Shalom familia del Eterno. Bienvenidos una vez más a esta semana de estudio. Ya hemos terminado este último ciclo para comenzar el nuevo ciclo. Estamos en la última para allá, 53 y 54. Así que tomar papel y lápiz. Amén, amén. Bueno, como les decía Zuleni, ya estamos hoy en la última, vamos a exponer las dos últimas para allá, las 53 que la voy a dar yo, la voy a estar impartiendo yo y Zuleni va a estar impartiendo las 54, ¿ok? Y la 53 tiene como nombre Asinú. Asinú que quiere decir escucha, escucha con atención. En esta parasha el Señor dice, escucha con atención, porque te voy a hablar a través de un cántico, que es el cántico de Moisés. De esta trata, esta parasha es un cántico. El cántico que trae Moisés para nosotros, para nuestras vidas, ¿ok? Entonces, espero le preste atención, como dice la parasha, como lo dice su nombre, escucha, oí, presta atención, está atento a mi voz, dice el Señor. A través de este cántico de Moisés, el Señor le habla al pueblo para que el pueblo reflexione. Le habla del pasado y le habla del futuro. El Señor todo lo sabe, nada hay escondido ni oculto para él. Y él le profetiza a través del profeta Moisés. El Señor le habla al pueblo fuerte, pero luego también, como siempre, el Señor habla fuerte, pero luego habla con amor y con misericordia por su pueblo. Así que empezamos ya. Y dice, pero antes de empezar el capítulo 32, le voy a leer del capítulo 31 dos versículos. El 19 dice así: Ahora pues, escribí este cántico para vosotros, y tú enséñalo a los hijos de Israel. Ponlos en su boca, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Él dice, enséñales este cántico, que ya lo vamos a estudiar. Enséñaselo, se lo está diciendo. Que lo memoricen, que escuchen, que presten atención a lo que tú vas a declarar. Y así comienza esta para allá. Por eso es que le llama, Moisés le está haciendo un llamado de atención. Escuchen, presten atención a este cántico, a esta palabra que viene con música, que viene cantada, para que la memoricen y se la transmita a sus generaciones. Esa es la orden que tiene Moisés con respecto a ese pueblo. Y Moisés le transmite esa orden que el Señor les había dado. Se tienen que aprender este cántico. Y en el 30 del capítulo 31 dice, entonces Moisés recitó a oídos de toda la congregación de Israel, de principio a fin, las palabras de este cántico, que él recita y empieza. Y empieza de esta manera, me gusta aquí lo leo de esta manera. Dice, escuchad cielo, escuchad cielos, y hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. El Señor lo dice dos veces, primero refiriéndose a los cielos, pero luego a la tierra. Y la tierra habla de nosotros, ¿ok? Habla de nosotros, habla de la humanidad. Y dice, escucha, escucha, prestemos atención a lo que Dios va a hablar. Es lo que Moisés les está diciendo, escuchen, escuchen lo que les voy a cantar. Y dice en el versículo 2, goteará como la lluvia mi enseñanza,
Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecé a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de fidelidad, sin injusticia, justo y recto es Él. Comienza en este cántico diciendo que la palabra del Señor cae como un rocío, como gotas. El primero dice que como un rocío va cayendo. El rocío es algo muy finito que no logramos ver bien, como unas gotas de lluvia cuando caen las gotas. Pero el rocío es algo muy fino. ¿Por qué? Y hay que prestarle atención para observar bien el rocío, para verlo. Así tenemos que hacer con la palabra, prestar mucha atención a la Torah, a la palabra, a sus estatutos. Presta atención a esa palabra que el Señor nos está hablando. Y en ese momento yo le dice, mire, la palabra goteará, como dice aquí, la enseñanza. Porque se refiere a la palabra, por supuesto, a la instrucción, que va a caer como lluvia y no solamente empezará como un rocío, pero que se va a hacer cada vez más fuerte, porque cada vez el Señor va a enviar su palabra con mayor fuerza sobre toda la tierra. Aquí el Señor le está hablando muy específicamente también a Israel, pero también le está hablando a un pueblo, a naciones, a ti y a mí, donde Él va a enviar su palabra como lluvia. Y tenemos que estar atentos a eso. Estos son los tiempos donde el Señor está derramando y cada vez irá a derramar más de su lluvia, de su instrucción, de su enseñanza. ¿Ok? Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros estemos apercibidos de esa instrucción que Él está derramando. Mire, todos los medios, el internet, por donde quiera nosotros tenemos palabras, no tenemos excusa. Podemos instalar nuestra Biblia en nuestros teléfonos, en nuestra laptop, y muchos la tenemos, la mayoría, yo creo, si no casi todo. La palabra está por todas partes. No hay excusa, no hay excusa. ¿Ok? Entonces tenemos la necesidad nosotros de estudiar, de escudriñar las escrituras. Porque me gusta, como dice aquí, como las gotas sobre la hierba. Dice, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como gotas sobre la hierba. Y aquí dice, ya se lo leo en esta otra versión, dice, goté como la lluvia mi doctrina, dice aquí, mi doctrina, mi enseñanza, mi instrucción, y como el rocío destile mi palabra, como llovizna sobre la hierba, como chubascos sobre la grama, o sea, como un aguacero. Tenemos que prestar atención a la palabra, meditar, buscar, investigar. No hay excusa para no investigar. Al tener un teléfono y tener internet, hay que escudriñar, hay que investigar con la guianza también del Espíritu de Dios, porque hay muchas cosas también que no es lo que Dios ha dicho. Se malinterpretan a veces las cosas, pero en cuanto a la palabra, sí, hermanos, yo los animo a que nos instruyamos, a que nos formemos, a que amemos esa lluvia de su doctrina, de su palabra, ¿ok? Y luego sigue aquí y dice, ¿por qué? ¿Por qué he de proclamar el nombre de Jehová? Atribuir la grandeza a nuestro Dios. Dice que debemos proclamar su nombre. Por muchos años, y todavía hay muchos del pueblo judío y no judíos también, que no proclama el nombre del Señor, Jehová. Claro, algunos dicen Yahweh, Yahvé, bueno. Lo importante
proclamar, aunque debemos investigar cuál es su verdadero nombre. De eso también hay enseñanza y a la conclusión que se llegó y según las letras es Jehová. Cada quien respeto la opinión de cada quien. ¿Sí? Y en eso no vamos a discutir. Pero el Señor dice que proclamemos su nombre, no que lo ocultemos. Por muchos años se ha ocultado el nombre del Dios, pero si el Señor no hubiera querido que pronunciáramos su nombre, entonces no lo hubiera dicho aquí en su palabra. No lo hubiera dicho, no lo hubiera revelado, pero Él no lo reveló, porque Él quiere que proclamemos alta voz, Jehová, Jehová, Jehová. Fuerte, grande, poderoso, terrible. ¿Ah? Eso es maravilloso para mí. No sé para usted, pero para mí eso es maravilloso. Entonces proclama, y cuando yo proclamo su nombre, le estoy dando grandeza al Dios Todopoderoso. Eso es lo que me está queriendo decir en este versículo, ¿ok? Luego en el número 4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad, sin injusticia, justo y recto es el Señor. Dice que él es la roca. Aquí hay, en este cántico, hace mención 5 veces de que Él es la roca, la roca. Recordemos también que Jesús es la roca. Y se lo leo. Le voy a leer este pasaje que se encuentra en Juan 7:38. Y Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la escritura, ay, me equivoqué de versículo, ese no es, perdónenme, ese no es. Ya va, me van a dar una esperadita, perdónenme, ese va con otro tema. Perdónenme, pero en Primera de Corintios, donde tengo la cita. En Primera de Corintios, ya la voy a buscar aquí porque se me perdió. Téngame paciencia, ¿ok? Yo la leí en una enseñanza que di en Quejilá y en Primera de Corintios, ahora no la consigo, Dios mío, tenía la cita anotada por aquí, Dios mío, ayúdame Espíritu Santo. Bueno, en Primera de Corintios habla sobre que Él es la roca que había estado con ellos. Aquí ya la conseguí, gracias al Señor. Dice, y todos bebieron, hablando Pablo, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Yeshua. Cuando se nos habla de la roca, el mismo Padre nos ha hecho entender y saber y conocer que se refiere a nuestro amado Salvador Yeshua HaMashiach. Y dice aquí en esta escritura que todos bebían la misma bebida espiritual, porque todos bebían ¿de dónde? De la roca, que es donde brotaba el agua, era la roca. ¿Y quién da el agua? Yeshua. Porque él dice también ahí en la escritura, en el que iba a leer el primero, que el que tuviera sed, viniera a él y bebiera agua. Él es la roca. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque él dice, venid a mí los que tenéis sed. Venid a mí los que tenéis sed. ¿Quién es la roca? Jesús es nuestra roca. Él estaba con el pueblo. Él fue esa roca que le daba el agua para que el pueblo bebiera y calmara su sed. ¿Ok? Bueno, entonces sigo acá. Seguimos acá. Luego dice, empieza a decir, ya que hasta aquí la alabanza al Señor. Y en el 5 dice, la corrupción no es suya, ni de sus hijos es la man, ni de sus hijos es la mancha. O sea que la corrupción no es de Dios, sino de nosotros, de sus hijos, de este pueblo. Él está hablando a un pueblo, él está hablando a una nación, él está hablando a Israel.
La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación perversa y torcida. Así pagáis a Jehová, pueblo necio e insensato, le pregunta. ¿No es él tu padre? Aquí les está hablando fuerte Moisés. ¿No es él tu padre que te creó, que te hizo él y te estableció? Mire, Dios ha creado todas las cosas, sí, todas las naciones, pero él escogió un pueblo que se llama Israel. Él lo creó para él, especialmente para él. Él le dio leyes, Torah, ley, estatutos, mandamientos que ninguna nación tenía. Entonces, él creó a Israel. ¿Que creó todas las cosas? Sí. Pero Israel era su pueblo especial escogido. Y él le dijo, a este pueblo, del cual él formó a través de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ya cuando el pueblo sale de Egipto, ya es un pueblo, una nación. ¿Ok? Y él lo crea. Y él le da los mandamientos, las instrucciones que ninguna otra nación tenía. Y los estableció como su pueblo, como la niña en sus ojos, como su pueblo. ¿Y qué está pasando? ¿Qué pasa en las demás naciones? Bueno, de cada nación, aquellos que están allá y que se vuelven al Señor, forman parte ahora también de esta nación que se llama Israel. Entonces, usted y yo somos parte de Israel. También somos Israel. Recordemos que fuimos injertados en el olivo natural. Todo el que se vuelve al Señor. Entonces el Señor lo creó no lo dice de crear como, porque Él creó todas las cosas. Lo está diciendo de la manera en que el Señor los escogió, los apartó de las demás naciones, le dio instrucción, le dio Torah, le dio mandamiento, cosa que el Señor no hizo con los demás países o naciones, ¿ok? Y luego los estableció como pueblo, como nación. Recuerda, le dice Moisés, los días de antaño, considera los años de generación por generación. Pregunta a tu padre y te declarará, a tus ancianos y te lo dirán. Cómo Elohim daba a cada pueblo su heredad y distribuía los hijos del hombre trazando fronteras, las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob es el cordel de su heredad. Aquí, Señor, está hablando de los días de antaño. Recuerden de dónde yo los saqué. Ya ellos tenían 40 años en el desierto. Recuerden de dónde yo los saqué. Los saqué de Egipto. Los saqué de casa de servidumbre, de la esclavitud. Recuerden eso, le está diciendo al Señor. Que se lo compartan a sus hijos, que los padres conocieron y muchos, los padres, los del pasado, los que salieron de Egipto, conocieron, y fue esa Torah fue transmitida, fue enseñada a las generaciones, y por eso le dice, recuerden, que aunque ellos no estaban allá, y ellas no vivieron, pero sus padres se las contaron. Recuerden, ¿ok? También habla aquí como el habla de las naciones. Cuando él dice, cuando Elión daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos del hombre, trazando las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Israel, se habla de las 70 naciones. El Señor está hablando, después del diluvio, se formaron las 70 naciones, que eso se encuentra en Génesis 10. Yo lo tengo aquí, por aquí anotadito. En Génesis 10, usted lo puede leer, enumera todas las naciones después del diluvio. Y fueron 70 naciones. Y el Señor compara estas 70 naciones con las 70 personas que entraron a Egipto, que entraron a Egipto cuando la hambruna que estaba José de virrey en Egipto y el Señor los lleva a Egipto.
Y dicen las escrituras que eran 70 personas. ¿Ok? Entonces, el Señor estableció esos pueblos o esas 70 naciones según el número de los hijos de Israel. ¿Ok? Porque ya habían nacido los hijos de Jacob, sus 12 hijos. Y todo eso está relacionado con un pasado que él dice, no se olviden de dónde vienen, no se olviden de las 70 naciones que el Señor, cómo el Señor distribuyó. Eso fue la primera distribución que se hizo sobre la tierra, eran las 70 esas naciones. Eso ocurrió cuando la construcción de la Torre de Babel, que fueron dispersados, y hubieron 70 naciones y 70 idiomas. ¿Ok? Pueden leer eso ahí. Entonces, por eso es que él menciona las 12 tribus, porque según también la división, y se midieron sus fronteras. Por eso que dice que con el cordel, con las medidas de Jacob. ¿Ok? Porque ellos no habían entrado a la tierra prometida, que es otra tierra, la tierra prometida que entraron y también tuvieron su medida y todo eso. Entonces podemos entender cómo el Moisés le está haciendo memoria, recordándoles que vean de dónde el Señor los está trayendo. ¿Ok? Y sigo por aquí y digo, sigo en el 11, voy a saltear porque es largo y tengo hoy que exponer dos cánticos maravillosos. Entonces, como el águila incita a su nidada, revoloteando sobre sus aguiluchos, extiende sus alas, los recoge y lo carga sobre sus plumas remeras. Jehová solo lo condujo, con él no hubo Dios extraño, está hablando de su pueblo, ¿ok? Está hablando de su pueblo. Lo hizo cabalgar en sus montañas, lo alimentó con los frutos de sus campos, le dio a chupar miel de la peña. Aquí hay palabra profética, ¿ok? Ya entra la palabra profética, que no se había cumplido porque no habían entrado en la tierra prometida. Le dio a chupar miel de la peña, el aceite del duro pedernal, cuajada de vacas, leche de oveja, grosura de corderos y carnero, ganado de bazán, machos, cabríos, flor de harina del trigo, y bebió la sangre fermentada de la uva. Señor los bendijo, pero dice entonces, pero engordó Jesurún, refiriéndose a Israel, pero significa mi cariño. Ay, Dios mío, qué palabra. Dice, pero engordó mi cariño, pero engordó mi pueblo, pero se enalteció, pero se rebeló contra mí. Puso Baales, puso dioses extraños. Yo nunca les enseñé, yo nunca me mostré físicamente para que no hicieran ninguna imagen. Y el Señor dice, mi cariño, Jesús, Israel, tú eres mi cariño y me has traicionado. Muchas veces traicionamos al Señor. Tenemos a alguien especial en nuestra vida que amamos más que a Dios. Recordemos que cuando nosotros ponemos al Señor de primero en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro diario vivir, lo primero en nuestro pensamiento, mire, el Señor tiene el control de nuestra familia, de nuestros esposos, de nuestros hijos, de nuestros padres, de todos nuestros familiares, pero que Él sea el centro, que Él sea lo primero. No le causemos ese dolor al Señor. Israel le causó mucho dolor al Señor, pero en su gran amor el Señor siempre los perdonaba. ¿Tenía su castigo? Sí, se los dejaba pasar tampoco. El Señor no se la dejaba pasar. Y entonces el Señor empieza aquí a hablar y a profetizar. Menospreciaron a la roca de su salvación. Menospreciaron a Yeshua. Recordemos que Yeshua significa salvación. Yeshua salva. Entonces, menospreciamos muchas veces lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Lo menospreciamos, no lo valoramos, lo tomamos muy a la ligera. Ay, sí, Él se sacrificó en la cruz, Él murió por nosotros. Ay, sí, él llevó mi pecado, pero yo igualito sigo haciendo lo que me da la gana. Y me perdona por decirlo así.
y no valoramos ese sacrificio que el Señor hizo. Lo que Él sufrió, ni usted ni yo tenemos idea del dolor que Él sintió. Eso solamente lo sabe Él, nosotros por eso lo tomamos a la ligera, porque no lo vivimos. Entonces hay que valorar esa salvación que Él nos dio. Y por eso es que tenemos que cada día volvernos más al Señor, arrepentirnos y volvernos, levantarnos si fallamos y levantarnos y seguir a su lado. Con su ayuda podemos hacer, porque Él es la roca de nuestra salvación. Así que no menospreciemos esa roca, no menospreciemos ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario para darnos salvación. Él es nuestra salvación. En esta época, en este tiempo, el Señor mismo estuvo con ellos, nunca los abandonó, a pesar de que pecaban. Señor, esos 40 años el Señor estuvo con ellos y ahí no pecaron. Usted revisa, después del becerro de oro, el pueblo tuvo 40 años más, tuvo lleno, ellos tuvieron 2 años allá en Sinaí y tuvieron los 38 años en el desierto. Ahorita están ya para cruzar al otro lado, están estacionados. Pero en este tiempo que estuvieron dando vuelta en el desierto, no adoraron a otro ídolo, estaban solo con el Señor. Por eso el Señor nos lleva muchas veces al desierto, para estar solamente Él conmigo. Solamente Él, que no haya más nadie. Así pasó en el desierto con Israel. No levantaron ídolos, aparte del becerro. Estoy hablando, ¿ok? Ellos, el resto de esos años, ellos no adoraron a ningún otro Dios. Por eso que le dice, no adoraron a ningún otro Dios, adoraban al Señor, porque era lo único. Y estaba allí de día con la nube, de noche con la columna de fuego. Por eso, cuando usted se encuentre en una circunstancia dura, difícil, el Señor lo haya llevado a ese desierto. No fue fácil vivir todos estos años y comiendo siempre lo mismo. No es fácil, pero es necesario y fue necesario para este pueblo. Esa generación que vivió eso, esa generación no se apartó del Señor. La futura generación, los hijos que vinieron después, fueron los que se apartaron del Señor. Bueno, y de ahí vinieron muchos momentos buenos y malos para Israel. Entonces, en el desierto el Señor nos lleva porque quiere tratar con nosotros. Y eso fue lo que el Señor hizo. Tratar con ese pueblo, a solas, Él con ellos. No hubo más nadie. No pudieron adorar. Pero luego ellos se apartaron, ¿verdad? Las nuevas generaciones se apartaron y empezaron a adorar a otros baales y empezaron a dar en sacrificio a sus propios hijos. Y de esto trata este salmo, donde Moisés les está hablando de un pasado y de un futuro. Y un futuro de idolatría, de pecado del pueblo, pero también hay una palabra de esperanza. Entonces, hay varios, en el versículo 18, despreciaste a la roca que te engendró. Despreciaste a la roca que te engendró, porque el Señor nos ha engendrado. Hemos nacido de nuevo, Él nos engendró, nacimos del agua y del espíritu. Ahí habla de la roca. Luego aquí también en el 30 dice, si su roca no los hubiera vendido, si Jehová no los hubiera entregado, hace la pregunta. Porque cuando el pueblo entraba en idolatría, en pecado, el Señor los entregaba a los enemigos de Israel. Y luego en el 31 dice, porque la roca de ellos no es como nuestra roca. La roca de las naciones no es como nuestra roca. Las rocas de las naciones son ídolos mudos que no hablan, son baales. Pero la roca en la cual nosotros estamos sustentados se llama Yeshua Mashiach y está vivo y dio su vida por nosotros. Así que ya estoy terminando este. Entonces de esto trata este cántico. Por eso es que le dice, memorícenos, acuérdense, porque cuando sus hijos hagan esto, me den la espalda, adoren a los Baales. Ahí está el cántico, ahí está la palabra.
para que reflexione. Y ya para que al finalizar, les leo aquí, dice, del 39 les leo, pero ahora mira, yo soy yo, no, y no hay Dios fuera de mí. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Es verdad, el Señor que tiene poder para todo esto. Levanto pues a los cielos mi mano, dice Moisés. Levanto pues a los cielos mi mano y digo, yo vivo eternamente. Él sabía que él iba a vivir eternamente. Cuando afila la hoja centellante de mi espada y mi mano empuñe el juicio, está hablando el Señor, tomaré venganza de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen, dice el Señor. Y embriagaré la sangre de mis, y embriagaré de sangre mi saeta, dice el Señor. Y mi espada devorará carne con la sangre de muertos y cautivos, de cabezas melenudas, de caudillos enemigos. Exalta, y aquí termina el cántico, exalta naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y retribuirá la venganza a sus adversarios y expiará la sangre manante de su pueblo. Y ya aquí para luego, hasta ahí llega el cántico de Moisés, hasta el versículo 43, como el Señor comienza un cántico con la palabra donde llama la atención Moisés al pueblo, reflexione, escuche, memoricen este cántico, es la orden que hay. Y luego empieza a decir que recuerden el pasado, de dónde viene, de dónde han salido. Luego el Señor les habla de cómo son bendecidos en esa tierra y luego cómo ellos empiezan a idolatrar, a cambiar a la roca que se llama Yeshua, por la roca, por los baales, por los ídolos, por la idolatría, por el sacrificio a baales. Entonces podemos ver allí cómo el Señor, a través de Moisés, nos llama a la reflexión y dice, memorícenlo porque esto lo tienen que cantar y saber su generación. Usted tiene que transmitirlo. Ok, por eso lo manda así a cantar. Y ya para terminar, dice en el 45, y cuando Moisés terminó de recitar todas esas palabras a todo Israel, cuando él terminó ya de hacer su cántico, les digo, poned vuestro corazón con todas las palabras que testifico contra vosotros hoy y mandad a vuestros hijos que pongan por obra todas las palabras de esta ley. Ahí se lo está diciendo, se lo está recordando, porque no os es palabra vana. Ciertamente es nuestra vida. La vida de nosotros se encuentra en la escritura, en la Torah. Ahí se encuentra nuestra vida. Tenemos que caminar en esa Torah porque ella es nuestra vida. Y por allá prolongaréis los días en la tierra donde vosotros vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Entonces me gusta cuando dice, no es palabra vana, ciertamente es nuestra vida, es nuestra vida. Entonces, meditemos en ese cántico. Igual ya vamos a empezar a meditar un poco también en el cántico de David. Estamos en la Jactará, ya ven que para la Jactará. Ha sido hermoso estudiar estos salmos. Y no fue fácil resumir porque la palabra toda es importante, toda es hermosa, y nos enseña. Pero hay que, bueno. Pero aquí en un salmo, Moisés, el cántico de Moisés, porque son salmos, los salmos son canciones. Y este salmo cántico de Moisés, de David, disculpe, también se encuentra en el Salmo 18. Salmo 18. Podemos ver aquí cómo el Salmo es de David adorando al Señor y agradecido y contando lo que el Señor hizo en su vida. Este es un salmo que por lo que yo observo aquí,
ya David estaba, ya era un anciano, ya estaba viejo, pues. Porque luego pasa uno o dos capítulos y ya él se despide, ya él muere, ¿ok? Así que bueno, entonces podemos ver la diferencia entre los salmos, un salmo que va dirigido a una nación, a un pueblo, que el Señor le habla a un pueblo, le profetiza a un pueblo, y este cántico habla de su vida, de lo que el Señor hizo en él, de cómo él vivió todo esto. Y vamos a empezar para ir contando, ¿ok? Yo tengo por aquí también anotados este cántico. Entonces podemos ver, déjeme leerle un poquito aquí, dice, es un cántico de alabanza de David al Eterno por su poder, por su salvación, por haber sido librado de la mano de Saúl y de todos sus enemigos. Y así lo dice aquí. Cuando comienza en el versículo 1 dice, y habló David a Jehová. Mire, aquí le habla David al Señor. Ay, allá el Señor le habla a Moisés, le dice, mira, usted va a dar esta palabra y que se la expresa. Pero aquí es David el que expresa su sentimiento, su agradecimiento, el poder de Dios, lo que el Señor ha hecho por él. Y habló David a Jehová la palabra de este cántico el día que Jehová lo libró de la mano de Saúl y de todos sus enemigos. Por eso pienso, bueno, y según algunos dicen que ya le estaba ya en la vejez, porque ya era que hace una remembranza de todo lo que el Señor hizo por él. Así el Señor lo hace por ti, lo hace por mí. Y miren cómo lo veía David. Sigo en el 2. Y dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Comienza diciendo lo que es el Señor, cómo el Señor en su vida dice que fue su roca. La roca también la vemos en este cántico, en varios versículos también. Perdón. Permiso. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Fue su fortaleza, fue su roca. Mire, y sigue diciendo, Dios vuelve a reforzar en el 3. Dios es mi roca, en él me refugio. ¿Cuál es nuestro refugio, hermano? Amigo, cuál es tu refugio? ¿Cuál es mi refugio? ¿En quién me estoy refugiando? Cuando hay una circunstancia, cuando hay peligro en mi vida, ¿en dónde yo me refugio? Porque no estamos exentos de correr peligro. David lo quería matar, Saúl lo quería matar, lo perseguía porque lo quería matar. ¿Ve? ¿Por qué? Porque David era mejor persona, vamos a decirlo así. Era un hombre que amaba a Dios, mientras que Saúl le dio la espalda a ese. Fue rebelde. Entonces él dice, Dios es mi roca, en él me refugiaré, él es nuestro refugio, él es mi escudo, el cuerno de mi salvación o el fuerte de mi salvación. ¿Quién es mi salvación? ¿Quién es mi escudo? Mire, así lo vivió David, lo vivió y por eso él lo proclama, porque él dice, él es mi libertador, porque lo libró de su enemigo, lo libró de la mano de Saúl. Fue su fortaleza, porque siempre se mantuvo en pie. Siempre se mantuvo en pie. El Señor le daba la fuerza, por eso que dice también, el cuerno de mi salvación. El Señor le daba esa fuerza a través de la salvación, lo salvaba. El Señor venía en su auxilio. Mi alto refugio y mi salvador, de la violencia me libraste. El Señor lo libraba. David fue un hombre de guerra, pero también fue un rey y también fue un salmista. David fue el hombre que compuso, que organizó los grupos de alabanza que tenían que estar 24 horas, se turnaban, iban por grupos, tantas horas para uno, tantas, y las 24 horas tenían que estar la alabanza en el tabernáculo y luego en el templo. Él organizó eso, él era un salmista, era un guerrero, o sea, tenía de todo y tenía un corazón conforme al del Padre Celestial. Entonces, él, mire, él lo ve así, él lo declara así porque él lo vio así.
porque él vio eso en su vida. Vio que era su libertador, su fuerza, su fuerte, su escudo, su refugio, su salvador. Y luego en el 4 sigo, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Cuando me cercaban las olas de la muerte, o sea, cuando lo rodeaba el peligro y torrentes destructores me aterraba y me envolvían los lazos del Seol, o sea, de la muerte. Me alcanzaban los lazos de la muerte. En mi angustia, nosotros vivimos momentos así. No que venga un enemigo así, pero sí de peligro. O sea, no me refiero a no a una batalla. Él muchas veces iba y tenía muchos enemigos, tenía naciones. Tenía a Saúl que lo vivía persiguiendo. Y muchas veces dice que se vio rodeado de la muerte. Él dijo, Dios mío, no tengo escapatoria. Pero qué tremendo, mire. Y en mi angustia invoqué a Jehová. Sí, invoqué a mi Dios y oyó mi voz desde su morada. Dice que lo invocó. Jehová, Jehová, ven en mi auxilio. Esas son palabras mías, ¿no? Porque lo invocó. Ven en mi auxilio, tú eres mi auxilio. Tú eres mi roca en quien yo me voy a refugiar. Cuando pase por agua, cuando pase por fuego, mire, Él es tu refugio, Él es mi refugio, Él es mi roca. Y luego dice, y sí, invoqué a mi Dios y oyó mi voz desde su morada, y mi clamor llegó a sus oídos. El padre estaba así atento a ese clamor, esperando que él clamara a su Padre Celestial. Ay, cómo me encanta, me ministra, me conmueve esta palabra también, ¿no? Entonces dice, la tierra fue conmovida y tembló. Miren cómo lo percibió él. Él está escribiendo lo que él percibió, cómo él vio el auxilio, el socorro, la intervención de Dios en su vida contra su enemigo. Y dice que la tierra fue conmovida, tembló, se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque él se indignó. De su nariz se alzó una humareda y de su boca salió un fuego abrasador, que lanzó carbones encendidos, inclinó los cielos, descendió con espesas tinieblas debajo de sus pies, cabalgó sobre un querubín y voló y se cernió sobre las alas del viento, envuelto en un cerco de tinieblas, oscuridad de aguas y densos nubarrones. Al fulgor de su presencia se encendieron las centellas y Jehová tronó desde los cielos. El Elión hizo resonar su voz y disparó sus saetas y los dispersó y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y los cimientos del universo quedaron al descubierto. A la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz, envió desde lo alto y me tomó y me sacó de entre las muchas aguas. Mire, esto es hermoso. Cómo David escribe ahí la grandeza del Señor, el poder del Señor, su omnipotencia, su omnipresencia. Miren cómo David vio que venía a su auxilio. Eso, eso es, no sé para usted, pero para mí eso es tremendo porque el Señor lo hace así también. Que no, nosotros no seamos como David, así salmista, bueno, pero mírenos, Señor igualito viene a nosotros cuando estamos en peligro. El Señor, mire, usted cree, pero el Señor nos salva todos los días. Todos los días nuestras vidas están en peligro. A mí una vez me dijo el Señor por la boca de un hombre de Dios, me dijo, ¿cuántas veces he salvado tu vida? Hubo un tiempo que mi vida corría peligro y la de mi esposo. Y el Señor usó a un pastor amado. Y una de las cosas que el Señor me dijo en esas palabras, me dijo, yo te he guardado.
¿Cuántas veces yo he guardado tu vida y no te has dado cuenta? Y yo quedé, tu vida ha estado muchas veces en peligro y no te has dado cuenta, pero yo te he guardado. Así te voy a guardar. Nada ni nadie te tocará, me dice. Y aquí estoy. Eso pasó hace 11 años, más o menos, 11, 12 años ya. Y aquí estamos mi esposo y yo. Y él me libró de mis enemigos. Nos libró de nuestros enemigos. Como libró a David, así. Y como lo hizo conmigo y también lo hace contigo. ¿En quién yo me refugié? En él. Me refugié en él. Él fue mi refugio. Él fue mi roca. En medio de esas circunstancias terribles que vivimos, Él fue nuestra roca, fue nuestro refugio, fue nuestra salvación. Él fue la roca de nuestra salvación y así es para ti. ¿Ok? Así que bueno, entonces ya no se puede seguir. Dice en el 18, me libró de un poderoso enemigo. Nos libró de un poderoso enemigo. Y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me enfrentaron en el día de mi quebranto, pero Jehová fue mi apoyo. ¿Quién es tu apoyo? ¿A quién tú recurres en medio de una circunstancia peligrosa, terrible, dolorosa? A nuestra roca. Recurramos a la roca de nuestra salvación, porque esa roca es nuestro refugio. Perdón. Me sacó, luego que él vivió eso, dice, me sacó a lugar espacioso, me libró, porque en mí se complació. Jehová recompensó mi rectitud y me retribuyó la pureza de mis manos, porque guardé los caminos de Jehová. Yo no me aparté impiamente de mi Señor. Dice, aquí dice que el Señor retribuyó la pureza de mis manos y él pecó, sí. Sí, él tomó la mujer de Uría, luego manda al frente de la batalla a Uría y lo mata. Sí, sí, él pecó, pero eso a él le conmovieron las entrañas. Cuando él reconoció, cuando Dios lo confrontó con ese pecado, eso le removieron las entrañas. Y ese hombre lloró y se postró y pidió perdón. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer cuando cometemos algo, un pecado muy grave, porque hay pecados que uno comete diariamente y le pedimos al Señor perdón, pero hay pecados que son como más profundos, más fuertes, son más grandes, pues vamos a decirlo así. Pero si yo me arrepiento de eso, como lo hizo David que se arrepintió y el Señor lo perdonó. El Señor lo perdonó y le limpió sus manos, Señor. Las limpió. Ya no estaban manchadas de sal. ¿Ok? Y entonces dice, fui recto, él sigue hablando. Dice, pues todos tus preceptos estuvieron delante de mí. Yo no me aparté de estos estatutos. Después de eso, las escrituras no dicen que él volviera a cometer un pecado. Se arrepintió, fue limpiado y cumplió con la palabra, con la Torah, como lo dice aquí. Fui recto para con él, o sea, para con Jehová, y me he guardado de mi maldad. Nosotros también, guardarnos de la maldad, ¿sí saben? Ya nosotros sabemos lo que está bien y lo que no está bien. No podemos estar haciendo maldad a cualquiera así. Un hijo de Dios no puede hacer eso. Tenemos que tener honestidad, tenemos que ser íntegros, tenemos que ser limpios de corazón y transparentes, no aparentar algo que no somos. Tenemos que ser iguales siempre. Jehová recompensó mi rectitud, mi pureza en su presencia. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto con el hombre recto. Limpio te mostrarás para con el limpio, dice David. ¿Ve? Y con el perverso, Saga. Señor, ¿sabe qué? Por favor, él es todo. Él sabe cómo va a tratar tanto al perverso como al limpio, como al puro.
como al íntegro, como al justo. No es el mismo trato. Y le sigue diciendo, tú salvas al pueblo afligido y humillas los ojos soberbios. Tú eres mi lámpara, le dice David. Oye, Jehová, tú alumbras mis tinieblas. Tú eres mi luz. Tú eres mi luz. Tú alumbras mi vida. Me guías, me enseñas, como dice la palabra. Lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera mi camino. Contigo, dice entonces, empieza David. Ya empieza a decir, contigo aplastaré ejércitos, con mi Dios, porque tenemos la autoridad. Si nosotros caminamos en obediencia a la Torá, a los estatutos, señores, nosotros tenemos la autoridad contra el enemigo. Y aunque Dios intervino en muchas ocasiones, pero a David también le tocaba pelear. Y aquí fue algo físico, sí, pero ahora nosotros tenemos batallas espirituales, donde tenemos que pararnos en autoridad y también quebrantar, interceder, batallar, proclamar la palabra, según la circunstancia de cada persona, ¿ok? Y según el problema de la nación en donde vivamos, tenemos que tener las proclamas y la intercesión. Entonces, porque el Señor, si yo, como vuelvo y repito, hago énfasis en esto, si yo estoy caminando en Torah, en obediencia, mi vida es la Torah, entonces yo tengo la autoridad y yo voy a aplastar ejércitos, con mi Dios asaltaré muros, en cuanto a Dios perfecto en su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él confían, a todos los que en él esperan. ¿Ok? Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Ok? Él es el que nos ciñe de poder. Y me vengo aquí al 37 y dice, ensanchas mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré. Y no me volveré atrás hasta acabarlo. Y es verdad, usted lee la historia de David en los demás libros de Reyes, de Samuel, y él perseguía a sus enemigos y hasta que no lo acababa, no se volvía a su nación, no se volvía a su territorio. ¿Ok? Y perseguiré a mis enemigos, los destruiré y no me volveré atrás hasta acabarlos. Sí, o sea, nosotros no podemos abandonar esa intercesión hasta que no veamos al enemigo derrotado debajo de nuestros pies, que veamos la respuesta en esa proclama. Nosotros tenemos que seguir en esa proclama, en esa intercesión, en esa batalla espiritual. Que ya el Señor ganó la guerra. Nosotros nos toca ganar las batallas porque tenemos aún aquí al enemigo en esta tierra que quiere venir en contra de nosotros, que quiere venir a quitarnos las bendiciones y nosotros tenemos que también entonces pararnos firmes en batallar contra toda fuerza del mal, contra las tinieblas, para ver también la victoria, porque el Señor nos ayuda, pero nosotros tenemos que hacerlo nuestro, ¿ok? Sí, acabaré con ellos, le sigue diciendo David. Los golpearé de modo que no puedan levantarse. Ya han caído bajo mis pies. Pues tú me ceñiste la fuerza para la batalla e hiciste que mis enemigos se doblegaran debajo de mí. También has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que destruya a los que me aborrecen. Miraron en derredor y no hubo quien salvara. Los enemigos estaban mirando a ver quién les venía a ayudar. Y hasta clamaron al mismo Dios de Israel, que de valor. Miraron en derredor y no hubo quien salvara. Aún a Jehová, pero no los oyó, me lo vais. El Señor no estaba de parte de ellos, estaba del lado de David. Los he molido como polvo de la tierra, pisado y triturado como el lodo de las calles. Tú también me has librado de las contiendas de mi pueblo. ¿Ok? Porque también tuvo contienda en su pueblo. Su hijo Absalón se levantó en contra de él y algunos otros. Entonces dice, me guardaste para ser cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. También está hablando aquí de nuestro amado Mesías. ¿Ok? Me guardaste para ser cabeza de naciones. Cabeza de naciones nuestro amado Jesús. Recordemos que Jesús viene de la línea de David. ¿Ok?
Hijos de extranjeros se someterán a mí. Al oír de mí me obedecerán. Los extranjeros se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Y viva Jehová, dice, aleluya. Perdóneme que me emociono. Viva Jehová y bendita sea mi roca. Engrandecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga a mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí. El que me saca de entre los enemigos. Sí, tú me exaltas por encima de los que me resisten. Y sigue aquí, dice, y me libras del hombre cruel. Por tanto, Jehová, yo te confesaré entre las naciones y cantaré alabanzas a tu nombre, que salva maravillosamente a su rey y muestra misericordia a su ungido, a David y a su simiente para siempre. Aleluya, Trinito. Hermoso este salmo cántico, bueno. Así que bueno, léanlo, medítenlo. A mí me ministra. Y bueno, usted ve cómo me emociono cuando empieza a exaltar al Dios eterno, al Todopoderoso. Así que ya para finalizar, quería también, ya te voy a dar el pase, Zuleni, mi amor, pero quería, este, ya me perdí, pero yo también lo tengo. Quería proclamar un momento aquí, ya para terminar, hacer esta proclama y darle el pase a Zuleni para que ella también comparta la siguiente para allá, la 54. Entonces yo quiero proclamar sobre nuestras vidas, sobre las naciones. Padre, en el nombre de Jesús Mashiach, yo proclamo, Señor, sobre todas las naciones, y tengo aquí el mapa de proclamo, Señor Dios Todopoderoso. Pongo mis manos, Señor, sobre toda la tierra, sobre todas las naciones de la tierra. Yo proclamo que tu palabra gotea como lluvia, Señor. Que tu enseñanza, que tu instrucción, Señor, gotea sobre todas las naciones de la tierra, Señor. Tu palabra, Señor, como rocío, Señor, sobre toda la tierra, como llovizna, Señor, sobre la grama y como gotas sobre toda la hierba, como chubasco, como aguacero. Venga tu Torah, venga tu instrucción, venga tu enseñanza, Señor, sobre todas las naciones de la tierra, Señor, sobre cada continente, sobre cada nación, sobre mi nación Venezuela. Venga, Señor, venga esa lluvia de tu palabra, ese aguacero, que venga, Señor, que se active ese querer y ese hacer sobre tu pueblo, Señor, de estudiar, de meditar, de escudriñar, de buscar tu rostro, Señor, a través de tu Torah, a través de las escrituras. Que venga ese despertar a nuestras vidas, a nuestras familias, Señor, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros, Señor, a nuestro pueblo, a tu pueblo, Señor Israel, Señor, que venga, Señor, ese despertar, que se abran sus ojos y que se abran sus oídos, Señor, y que esa lluvia de tu palabra, de tu instrucción, llegue a tu pueblo y que tu pueblo tenga el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría y la revelación para recibir en su espíritu la palabra, Señor, que es la vida, porque tu palabra es vida a nuestra vida. Muchísimas gracias, Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús HaMashiach. Bueno, mi amada Zulene está allí. Sí, por supuesto que estoy acá escuchándote maravillosamente, gracias al Eterno. Y bueno, esa impartición muy, muy hermosa que acabas de entregar. De verdad que es una Amén. bendición Gloria al poder Señor. seguir escuchando estas enseñanzas. Gracias, Yamira, porque de verdad Amén. ha sido una compañía y una amiga muy preciosa y hermosa acompañándome en todos estos estudios. Ay, gracias, Zulene. Te Igual, igual. bendigo y te mando un abrazo desde acá, desde Chile. Ay, Gracias. abracitos. Está bien, los recibo. También de mi Ay, parte un abrazo y besito. gracias, Yamira. Bueno, vamos a continuar entonces con el estudio de la última para allá de este ciclo, ¿verdad?
Vamos entonces a, a poder mostrarles que lo que el Padre ha querido enseñarnos esta semana, esta hermosa parashá, ¿verdad? Y nos vamos a dirigir entonces a Deuteronomio 34. Vamos a presentarle unas láminas, como siempre. Vamos a hacer las cosas en excelencia para el Padre. Listo. Y esta es la bendición. Así he titulado la parashá eh, de esta semana, la última del ciclo, para comenzar nuevamente los ciclos de estudio de la parashá. Como les recuerdo siempre y les invito, les insto a estudiar de esta forma las escrituras porque podemos ver las bendiciones del Eterno sobre nuestras vidas, ¿verdad? Porque está detallado todo como el Señor quiere que nosotros hagamos y obedezcamos. Y en cada momento de estas porciones, el Señor nos entrega bendiciones. Entonces, esta esta es la bendición. La parasha se llama Besot Aberajá, que significa y esta es la bendición, con la cual bendijo Moisés, varón de Elohim, a los hijos de Israel antes de que muriese. Besot Aberajá significa y esta es la bendición. La palabra de bendición refleja la bondad y la transmisión del favor del Eterno para los creyentes. Recibir la bendición de Elohim implica estar alineados con su voluntad y vivir conforme a su propósito, permitiendo su guía en nuestras vidas. Podemos ver en Deuteronomio 33 cómo habla acerca de la bendición a la cual Moisés bendijo a varón de Dios, ¿verdad? A los hijos de Israel antes de que muriese. Dice el verso 2, y dijo Jehová, vino de Sinaí y de Seir les esclareció y resplandeció desde el monte de Parán. Y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego en la mano derecha. Es muy importante que nosotros podamos entender que de esta forma, ¿verdad? Llega la presencia del Eterno al pueblo de Israel. Y de esta misma forma tiene que seguir permaneciendo su presencia en nuestras vidas. Porque la Torá del Eterno, su palabra, es fuego consumidor. Y ha llegado a nuestras vidas para seguir siendo nuestra guía y el fuego que todo lo consume. El fuego que consume lo que no pertenece a su santidad. Cuando nosotros entregamos nuestras vidas al Eterno y nos exponemos a ella va a cambiar, borrar y quitar todo lo que de ella no pertenece. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón, nuestro entendimiento, el Padre derrama en nosotros sabiduría y por supuesto que la consecuencia de escuchar y recibir este entendimiento en la sabiduría del Padre nos va a traer y va a conllevar a una obediencia. Y entendiendo que todas estas cosas que hemos aprendido a lo largo de las parashá han traído a nosotros entendimiento, sabiduría del Eterno. Por consecuencia, nosotros tenemos la obediencia y al tener la obediencia y cumplir
los requerimientos que ella exige, su palabra exige, nos trae bendición. Entonces, esta es la bendición. Podemos ver en Salmo 68, ¿verdad? Donde dice, oh Dios, cuando tú saliste delante del pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios. A tu heredad exhausta tú la reanimaste. Podemos ver cómo la presencia del Eterno ha estado presente desde los tiempos de Moisés, el pueblo de Israel, ¿verdad? Donde estuvo acompañado de grandes manifestaciones, fuego, agua, fuerte estruendo, temblores, y todas y cada una de ellas declararon su divina presencia. El Eterno siempre estuvo presente en todo momento y lo hizo siempre con grandes ostentos. No hubo momento en que el pueblo de Israel no temiese con un temor de reverencia, de respeto, de amor por esa palabra, porque estaban viendo cómo Él y su presencia era derramada sobre ellos. Estas manifestaciones estuvieron presentes en todo este momento y ellos temieron también por ello. En Éxodo 19 dice, y todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre el fuego y el humo subía como humo de horno y todos en todo el monte se estremecía con violencia. ¿Por qué había fuego en todo este lugar? La porción de esta semana nos explica que el fuego viene por su Torá, por su ley, por su palabra, por su voluntad. También cuando en la fiesta de Shavuot o Pentecostés, el Espíritu fue derramado sobre los que estaban reunidos y las lenguas de fuego y gran ruido acompañaron a la entrega de la Torá, que ya no estaba en piedra, sino en los corazones de los hijos del Eterno. Lejos de anular la Torá, lo que sucedió en este día de Shavuot o de Pentecostés fue la confirmación de la Torá que fue grabada en los corazones del Eterno. Por eso había fuego. En Hebreos 8:8 lo podemos ver. La Torá es fuego consumidor. En Deuteronomio 4:24 dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. En Deuteronomio 5 dice Moisés, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte, en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, para declararnos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Vemos cómo la presencia del Señor ha estado con el pueblo de Israel al momento de entregarles la Torá, y siempre su manifestación fue con estos elementos, el fuego, porque obviamente estamos hablando que su palabra, su Torah, es fuego consumidor. En Isaías vemos, cuando está hablando acerca de los impíos, dice, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la Torá de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Entonces, vemos cómo se ha reflejado su poder sobre los impíos acerca de quienes han abandonado la Torá y como la desecharon y la dieron por abominable, pues sobre ellos vino castigo, el castigo de estas naciones, el castigo del mundo. Jueces 5 dice, Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste del campo de Edom, la tierra tembló.
También cayeron gotas del cielo y las nubes destilaron agua. En Salmos 18, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron encendidos, por él encendidos. En Isaías 29, por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y un gran ruido, con torbellino y tempestad y llamas de fuego consumidor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver e entender que su palabra, su Torah, le debemos todo el honor y el respeto de nuestra vida? Si nosotros tenemos en nuestro corazón un profundo respeto por su presencia. La Torá es literalmente su presencia, es su palabra, es Él hablándonos directamente. Y Él actúa a través de ella. Y a través de ella somos purificados. A través de ella las naciones van a ser juzgadas. No existe un final de el Apocalipsis donde se habla acerca de lo que es el castigo de las naciones por causa de haber abominado la palabra. Si no existiese la Torá, no hubiese un porqué ni una razón por la cual el Señor vaya a llevar su juicio a las naciones si de ella no dependiese. Su palabra va por delante de todo y por lo tanto, al ser fuego consumidor, es quien va a llevar juicio a las naciones por medio de esta Torá bendita que el Señor nos ha entregado. Más adelante, en una visión hacia el futuro, vemos en Isaías 30, y ojalá lo pudieran ubicar este versículo. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como el fuego que consume, ¿verdad? Su aliento, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua y alegría de corazón, porque el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel, y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor con torbellino, tempestad y piedra de granizo. ¿Cómo podemos ver cuánta falta le hace al mundo saber lo que se siente, cuál es la presencia del Eterno? Por ignorancia a la palabra y a su Torá, y por no conocer su historia, pues estuvieron expuestos a repetirla y esta vez repetirla sin conocimiento. ¿Por qué digo sin conocimiento? Porque cuando nosotros no conocemos la Torá, podemos repetir lo que muchos pastores dicen acerca de ella. Y la idea es que nosotros podamos entenderla primeramente antes de repetir lo que un pastor nos habla. Es importante entenderlo, porque el mismo Señor nos dice y nos instruye a no desviarnos de ella, sino a tomarla y no ir ni a la izquierda ni a la derecha. No nos dejemos guiar por lo que un pastor se levante y diga si no está relacionado con lo que dice la palabra. No podemos permitir que nos sigan y continúen eh, hablando acerca de la invalidación de esta palabra. En estos tiempos, ese criterio no es válido,
porque hay una revelación y el Padre, a través de su mismo espíritu, de su Ruach HaKodesh, nos está llevando a toda verdad. Y es necesario que si aún no comprendemos, no entendemos, pedirle sabiduría al Eterno, que Él nos las va a entregar. Porque al que pide, se os da. Y si hay alguna cosa que nosotros entendemos antes de contender o llevar en contra o llevar a pleitesía algún argumento, ¿verdad? Porque nos encanta argumentar y hoy en día, sobre todo, nos encanta estar escribiendo por redes sociales lo que de repente no nos parece que está bien. Aquí no valen intermediarios. Aquí lo que vale es la palabra del Eterno. Y cuando la palabra del Eterno se cumple, se instaura, ya no agarramos ni para la izquierda ni para la derecha. Es lo que el Eterno, disculpen, nos está hablando. Tenemos que empezar a reconocer esta autoridad, a reconocer la presencia del Eterno, ¿verdad? Y la presencia del Eterno está actuando sobre nuestras vidas a través de sus escrituras, de la Torá. Pero aún siendo fuego consumidor, el Padre Eterno amó a su pueblo con abundante misericordia. Dice, aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a Él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibieron la dirección de ti. Cuando Moisés nos ordenó una Torá, ¿verdad? Como heredad a la congregación de Jacob. Y fue rey en Jesurún, cuando la congregación de los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? La bendición que recibimos del Eterno. El llamado al regresar a casa. Y Él va a proveer para nosotros el camino de salvación a través de el sacrificio de Yeshua HaMashiach. En obediencia a su palabra estaremos en su mano y celebraremos su presencia cuando escuchemos su potente voz. Mientras el mundo tiembla y gime, nosotros estaremos levantando un cántico a nuestro Padre Eterno. Deuteronomio 33. Y esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes de que muriese. El pueblo de Israel está enfrente de la tierra prometida, pero será Josué, ¿verdad? O Yehoshua, quien liderará al pueblo en adelante. ¿Qué ocurre con Moisés en sus últimos momentos? Comenzamos este capítulo con tres grandes características de Israel. Uno, Jehová habita con su pueblo a través de la presencia de su divina gloria. Dos, el pueblo escogido de Israel aceptó la Torá y las enseñanzas del Altísimo. Y tres, el pueblo de Israel reconoce su soberanía. Estas son tres grandes características que representan a los hijos de Israel. Y si usted ha hallado en su vida estas tres características, pues alégrese en el Eterno, que sabemos que las bendiciones del Eterno están sobre nuestras vidas. Aprendamos entonces los grandes secretos revelados y anunciados a través de las bendiciones. Vamos entonces a hablar acerca de las bendiciones que Moisés profirió sobre cada una de las tribus de Israel. Como podemos ver, comenzamos con la bendición a Judá. Deuteronomio 33, y esta es la bendición que profirió para Judá y dijo así: Oye, oye Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo, sus manos les basten y tú seas ayuda contra sus enemigos. Judá obtuvo de la mano de Jehová el liderazgo de su pueblo.
Judá más adelante resumió en una las tribus de Benjamín y Leví, y algunos de las demás tribus que permanecieron tal como dice la bendición de Moisés en su tierra. Los levitas, en el verso 8, a quienes se les fue entregado el cuidado del santuario y la enseñanza de la Torá, permanecieron con Judá. Y fue esta la razón que la palabra de Jehová no se apartó de ellos. La bendición de Moisés se cumplió hasta hoy, con asombrosa exactitud. La palabra de Jehová es verdad y es escudo protector. En el futuro, ¿verdad? La promesa sería, en Zacarías 12, dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que harás temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se cargaren serán despedazados. Bien, todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico y a todo caballo, y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén y Jehová de los ejércitos su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará a Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David, el habitante de Jerusalén, no se engrandezca sobre Judá. Vemos cómo esta palabra, ¿verdad?, se ha venido cumpliendo sobre la nación de Israel. Si usted no ha podido entrar en conocimiento en la actualidad, inclusive desde hace muchos años, cuando Israel, que había sido este, una nación que no había sido reconocida entre las naciones que actualmente están alrededor de ella, esta tierra fue reconocida y vuelve a instaurarse. Los judíos pueden volver a su tierra gracias a esto y se cumple parte de esta palabra. Pero a lo largo de los años, ¿verdad? Creo que han pasado aproximadamente 60 años. El pueblo de Israel ha seguido teniendo enemigos. Y vemos cómo esta palabra se cumple cada año, cada vez que esto sucede. Cuando el Eterno habla y dice que donde pone a Jerusalén por copa y hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá en el sitio de Jerusalén, esa palabra se ha cumplido. Yo no sé si ustedes conocen el mapa o han leído acerca de la situación que tiene actualmente este país, esta nación. Si ustedes se dan cuenta, es una nación relativamente pequeña comparado con las que tiene alrededor. Pero por pequeña no quiere decir que sea desprotegida. Han ido en contra de ella y no han podido con ella. Las naciones han querido derrotarlas y no han podido con ella. Y yo les puedo asegurar que ellos mismos han pensado que qué pasa aquí, que no podemos con ella. Es lo mismo. Hemos visto, yo una vez vi en una ocasión, pude ver cómo los mismos ataques que se les enviaba a Israel de sus enemigos, esos ataques se devolvían en contra de la nación que estaba perpetuando el ataque. Entonces son palabras del Eterno que se cumplen, que los enemigos de Israel no van a poder con ella, porque quien está respaldando a Israel es el Eterno, y Él siempre los librará. Entonces, esa promesa sobre Judá se cumple. Judá actualmente existe y está eh, actualmente en Israel.
Podemos ver más adelante acerca de lo que habla de las bendiciones de la tribu de Leví. A Leví le dijo, tu Tumín y tu Urín sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meribá, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto. Y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron su palabra y cumplieron su pacto. ¿Quién puso a prueba a Leví y contendió con Leví en Meribá? El Eterno. Pero ¿quién es ese varón piadoso? ¿Quién es ese varón piadoso que probaste en el Masá? Como podemos ver, el Urín y el Tumín, eh, lo podemos ver acá en esta foto, vendrían siendo estas dos piedras. Todavía no se reconoce exactamente si eran esas dos piedras, porque eh, en la antigüedad podía entender que la persona a quien se le entregaba este Urín y Turín era una persona escogida, era un sacerdote, ¿verdad? Un profeta, por lo general. Y él podía oír la voz del Eterno. Eran específicamente los hijos de la tribu de Leví. Pero también se reconoce estas dos rocas, ¿verdad? Que son instrumentos empleados para descubrir la voluntad de Dios sobre determinado evento. Ambas palabras, plural, provienen del hebreo que significan luces y perfecciones, ¿verdad? Y como podemos ver, este, el Urín y Turín, luz y perfección, esa es la voluntad del Eterno, varón piadoso o santo. Otras traducciones dicen el santo. Bien puede hacer referencia al Eterno o aún a Yeshua, a su imagen invisible. Entonces, al fin y al cabo, la roca de Israel significa padre e hijo, y Yeshua sería más adelante el sumo sacerdote. Leví es el encargado de enseñar la Torá, dice en el verso 10. Ellos enseñan tu juicio a Jacob. Ellos enseñan, fíjate, los levitas enseñan tus juicios a Jacob y tu Torá, la ley, a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, a los que hirieren y recibe con agrado las obras de sus manos. Hieren los lomos de sus enemigos y de los que aborrecen para que nunca se levanten. Vamos a ver entonces la bendición de Benjamín. Benjamín dijo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él y lo cubrirá siempre, entre sus hombros morará. Como podemos ver, también continúa con la bendición a José o a José. Deuteronomio 33:3. A José le dijo, bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de Jehová y sobre el frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Hay una gran bendición sobre esta tribu y es necesario que podamos entender. José, la bendición de José es especialmente para su tierra, la tierra de los herederos de José serán bendecidos con ese fruto, con el fruto de la tierra. Recordemos que José, por ser José, la casa de Israel y Efraín recibiría doble herencia. Por ser Efraín, el primogénito. Vemos en Jeremías
31 y dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto al arroyo de aguas por camino derecho, el cual no tropezarán, porque yo soy Israel tu padre y Efraín es mi primogénito. Aquí en este verso es donde nos identifica que Efraín es el primogénito. Pero, ¿cómo podemos nosotros entender, verdad? Cuando le dan la bendición y dice, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José. ¿Quién es el que habitó en la zarza? La gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José. Para conocer la identidad de quien habitó en la zarza, vamos al texto de Éxodo, ¿verdad? 3:2. Y se le apareció un ángel a Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. En Éxodo 3:3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora, iré yo ahora y veré esta grande visión por causa, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que iba a verlo, llamó Elohim en medio de la zarza y dijo Moisés, 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 y él respondió, heme aquí. ¿Quién estaba en la zarza? Era el ángel de Jehová, la imagen visible de Elohim, es decir, Yeshua, nuestro Yeshua. Pero podemos confirmar en otros textos que Yeshua guardaría la casa de José o de Efraín. Vamos a ver en Génesis 48, entonces dice, entonces Israel extendió su mano derecha y puso sobre la cabeza de Efraín, que era menor, y la mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era primogénito, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me libera de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. De nuevo fue la presencia de Elohim, el Malach de Jehová, en cuya presencia estuvieron Abraham y Isaac, quien bendecirá a Efraín y Manasés, la casa de Israel. ¿Quién vino a reunir las casas de Israel? Yeshua. Yeshua guardando la descendencia de José. También la bendición a José por parte de Jacob la leemos en Génesis 49:22. Rama fructífera de José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura y le acetaron y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. En Juan 10:11 habla, yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Se identificó entonces Yeshua como el que habitó en la zarza. En dos ocasiones encontramos interesante esta comparación. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, ¿verdad? Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El carnero estaba en el zarzal y el zarzal estaba en su cabeza. ¿Qué fue lo que llevó Yeshua en su cabeza en el madero? La corona de espino, es decir, el zarzal. ¿Cuál fue el mensaje de esta zarza? En el verso 7 dice, y luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarnos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra
a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Ellos serían sacados de la esclavitud, de la maldición. Cuando Yeshua llevaba en su cabeza la zarza, estaba tomando sobre él la maldición nuestra. Echó por nosotros la maldición a ser colgado. Hecho por nosotros la maldición fue sobre él a ser colgado en el madero. Entonces, no es una coincidencia. No es una coincidencia, es un plan perfecto. Un Elohim poderoso y veraz. Y la bendición continúa así. No, perdón. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo, con ella acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés. Miremos con atención la promesa de José. Como búfalo acorneará a los pueblos, así como Judá tenía la promesa de volver a la tierra, que ya volvió a la tierra, José tenía la promesa de ir a habitar en los pueblos de la tierra. ¿Y por qué acornear? Porque José, su descendencia, Efraín y Manasés, serían los encargados de llevar el nombre de Yeshua por el mundo, encargados de llevar la gracia de Yeshua a quienes no contaban como parte del pueblo escogido. ¿Y, y quién es José de acuerdo al versículo? Los 10 millares de Efraín y los 10 millares de Manasés. Es la descendencia de José, Efraín y Manasés. No estamos viendo hoy en día levantarse a Efraín de entre los pueblos por millares. Cada día, cada día serán más y más los que despertarán escuchando el silbido apacible del Padre Eterno. En Zacarías 10:7 habla. Mas los que estén de regreso a los verdaderos caminos del Padre, mas quienes salgan finalmente de Babilonia, del poderío pagano de la Iglesia Católica, van a volver de todo corazón. Van a volver a las enseñanzas del Padre, hasta formar una inmensa multitud, de las cuales hablan Ezequiel 37 y Apocalipsis 7:9. José fue al mundo y se mezcló con el mundo para regresar al final a la casa del Padre. Judá es el hermano mayor que permaneció al lado del Padre. Somos testigos de este cumplimiento de estas promesas sobre nuestros hermanos. Vamos a continuar entonces con lo que es Efraín, la bendición de Zabulón e Isaacar. Vemos cómo Deuteronomio 33 habla, dice Zabulón. Dijo, alégrate, Zabulón, cuando salieres, y tú, Isaacar, entre tus tiendas. Llamarán a los pueblos de su monte y allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Agar le dijo, bendito el que hizo ensanchar a Agar como león y reposa y arrebata brazo y testa. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador y vino en la delantera del pueblo con Israel y ejecutó los mandatos y los derechos de decretos de Jehová. En la bendición de Adán dijo, Dan es cachorro de león que salta desde el Bazán. La bendición de Neftalí. A Neftalí le dijo, saciado de favores y lleno de bendición de Jehová, posee el occidente y el sur. Las bendiciones de Aser. Aser dijo, bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos, y mojen en aceite su pie. Hierro y bronce serán sus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. El Todopoderoso, Elohim de Israel. En Deuteronomio 33:26 dice, no hay como el Dios de Jesurún, el Elohim de Israel,
quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El Eterno, Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti el enemigo y dijo, destruye. E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, quien como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo tu socorro y espada de tu triunfo. Así tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre las alturas. Esta increíble promesa, ¿verdad? Es nuestra promesa. No importa que veamos o escuchemos amenazas. Israel es el pueblo salvo y triunfante de nuestro Elohim y él humillará a sus enemigos. Vemos cómo habla el verso 34, el capítulo 24 acerca de la muerte de Moisés. Moisés murió en el desierto, pero antes de morir, Jehová mismo le mostró la tierra prometida. En Deuteronomio 34:1 dice, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró a Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó y la ciudad de las palmeras hasta Zoar. En el verso 4 le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia le daré, y te he prometido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Porque fue Josué y no Moisés quien entró a la tierra prometida. Recuerden siempre, que yo creo que en cada estudio de la parasha les recuerdo esto, que la Biblia es cíclica, ¿verdad? Circular. Todo lo que es pasado es sombra de lo que ha de venir. Josué es el prototipo de Yeshua, quien entrará con nosotros a la tierra prometida en un futuro cercano. Moisés murió y el mismo Jehová lo enterró, según afirma el verso 6. ¿Qué fidelidad de la de Jehová con su siervo de Moisés? Él vivió 120 años. Y dice la escritura que sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Aún en su muerte lo acompañó. Y murió, dice el verso 5, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterraron en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de 120 años cuando murió, y sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta de Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Entonces, ¿cómo podemos ver que Jehová, él lo conoció cara a cara? ¿Quién fue que conoció cara a cara? Dice el verso 10. Y nunca más se levantó profeta de Israel como Moisés, quien lo haya conocido cara a cara. Siempre repetimos que Moisés conoció a Jehová cara a cara, pero eso no dice la escritura. Dice, Jehová conoció a Moisés cara a cara. Es una gran diferencia. Es una gran diferencia porque obviamente está cambiando una perspectiva que nosotros pensábamos, pero está pues mal traducida. Moisés nunca se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierras de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos en toda su tierra. En el gran poder y en el gran poder y en los hechos grandiosos terribles que Moisés hizo a todo Israel. El pueblo entero lloró a Moisés e hizo luto por él. Pero Josué, ¿verdad?
hijo de Nun, nadie podrá hacer frente a ti todos los días de tu vida como estuve con Moisés. Aquí vamos a entrar de una a a la Hástara, ¿verdad? Porque cuando muere Moisés, entra en, en obediencia a Josué para liderar al pueblo de Israel. Pero la Háftara habla acerca de este verso y dice, nadie podrá hacer frente a ti en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad y la tierra de la cual juré a tus padres, que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme toda la Torá, o sea, conforme a toda la ley, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Podemos ver cómo el Eterno le indica nuevamente que no se aparte de la Torá, ni a la derecha ni a la izquierda, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Padre Eterno quiere que nosotros podamos obtener estas bendiciones que han sido derramadas sobre Josué, sobre Israel, ¿verdad? Miren lo que dice más adelante las Haftarah. Bueno, vamos a entender un poco acerca este, de Josué, del tema central de estas Haftarah. Pues, como vemos, comprenden tres puntos muy importantes. Primero, el nombramiento de Josué como sucesor de Moisés. Y en el segundo lugar, la promesa de Dios de ayudar a Josué, ¿verdad? De nunca apartarse de él. Y en tercer lugar, de la preparación que Josué hizo al pueblo para pasar al Jordán. Este era un punto de inflexión importante. El propósito por el cual toda la Torá fue hecha, el final de todo era entrar a la tierra prometida. Era la promesa de toda la Torá. Y esta tarea tan importante fue encargada a Josué, porque él, en este momento que está sucediendo todo esto, él tenía 80 años. Y él debía liderar al pueblo y la unción del Eterno se derramó sobre él la sabiduría para liderarlos y el pueblo los reconoció a él como aquel que los iba a guiar a esta tierra. Entonces, vemos cómo el tema, el eje de de esta porción es la posesión de esta tierra. Vemos cuáles eran las implicaciones de esta posesión. Y obviamente, cuando nos relata la sepultura de Moisés, vemos cómo el Señor fortaleció a Josué e inició a la nación en una nueva modalidad de vida, una jornada por el desierto que ya había pasado, ya no eran nómadas en el desierto, sino moradores de la tierra. Y todas las tribus, ¿verdad? Venían y tenían sus posesiones al lado oriental del río Jordán. Es evidente que existe una clara conexión en el primer versículo y el final del libro de Deuteronomio que refuerza la teoría de que José, el último capítulo, ¿verdad? Este, Josué dice en el verso 2: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa el Jordán, tú y todo tu pueblo a la tierra que yo os doy. Dice, mi siervo ha muerto. Ya no era un personaje esencial para guiar a los israelitas a la tierra prometida, sino que él entra a ser la guía del pueblo del Eterno. Entonces, Dios les había dado esta tierra
pero solo podían disfrutarla si tomaban posesión de ella. Y tomar posesión de ella, ¿verdad? Caminar entre ellas, poder estar, ser dueños de la tierra, tener el título de propiedad de esta tierra, ¿verdad? Hablando comparativamente. Como dice en Efesios 1:3, que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo. Desafortunadamente, muy pocos cristianos tomamos posesión de las bendiciones espirituales. Entonces, el Señor nos está entregando bendiciones espirituales, físicas y espiritualmente. Físicas, por supuesto, en la tierra prometida, y espirituales que han sido derramadas sobre nuestras vidas a través de la lectura de la palabra, a través de la obediencia de la Torá. Recordemos que siempre, ¿verdad? Que el Señor siempre va a poner delante de nosotros a un Josué, a una persona que nos va a estar liderando. Josué fue el sucesor de Moisés y no por ello era menos importante. Él también de ahora en adelante iba a cumplir tareas súper importantes para la liberación de la tierra prometida. El Señor le dice que la tierra es de ellos y que sea fuerte y valiente. Él le promete que Dios estará con él, así como estuvo Moisés, y le aseguró que nadie iba a oponerse a él. Y la instrucción central, que tenía que aferrarse a la ley de Moisés y que la meditara constantemente ni se apartara de ella. Y así él iba a prosperar en todo lo que emprendiese. De la misma manera, sobre nuestras vidas, cuando nosotros no nos apartamos de ellas, las bendiciones que fueron proferidas para Josué también son derramadas sobre nuestras vidas. Al no apartarnos a la derecha ni a la izquierda de ella, pues entonces vamos a poder prosperar en todo lo que emprendamos. Y por supuesto, continuar, ¿verdad? Con la instrucción del Eterno, de valentía y de esfuerzo. De, por supuesto, la importancia de no apartarnos de la Torá, de la ley, ni la izquierda ni la derecha, y por consecuencia, la conquista de la tierra prometida y la promesa de prosperidad sobre nuestras vidas. Bueno, hasta este momento yo finalizo entonces con el estudio de la parashá de esta semana. Y le doy gracias por llegar a este final de ciclo, ¿verdad? En la última para allá. Y también les invito a que pudiesen entonces compartir este video con sus más allegados y conocidos para que puedan también ser de bendición en sus vidas. Muchas gracias, les bendigo, que tengan un excelente día de reposo. Nos vemos entonces en el próximo estudio. Bendiciones.